Y qué privilegio es estar aquí con ustedes, disfrutar este tiempo con el Señor, sabiendo que su presencia nos renueva. Su presencia siempre está aquí con nosotros para bendecirnos, ayudarnos, y creo que usted está en el mejor lugar para poder recibir de parte de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, vamos a considerar un tema que se llama secando raíces de maldición. Y bueno, de repente, cuando llegamos a Cristo, el Señor nos llena de su bendición, pero hay que quitar y romper patrones de maldición. Y venimos arrastrando algunas cosas que por ahí nos están estorbando, que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Pero el Espíritu Santo está para limpiarnos, ayudarnos y bendecirnos. De hecho, la bendición de Dios es el estado espiritual en que fue creado el ser humano originalmente. Fuimos creados en bendición. Fuimos creados para disfrutar la bendición del Señor. De hecho, Génesis 1:28 nos dice que las primeras palabras que Dios les refirió a los seres humanos fue bendición, fue su bendición. ¿Qué nos dice Génesis 1:28? Dice, y los bendijo Dios. Dios expresó su bendición, selló su bendición y les dio el fundamento de su bendición. Bien, así es que fuimos llamados para heredar bendición, dice la Biblia. Esto nos lo dice Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar, ¿qué? Dígalo fuerte. Diga conmigo, yo fui hecho para heredar bendición. Es decir, no solamente recibirla de Dios, sino pasarla a mis generaciones. Ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios quiere. Ahora sabemos que por causa del pecado del hombre, la maldición cayó sobre la raza humana. Génesis 3:17 nos los dice, maldita será la tierra por tu causa, le dice Adán. Por lo tanto, perdimos bendición y bueno, nuestra vida empezó a tener patrones de maldición, conductas de maldición, un estado de maldición. Ahora, todo lo que está bajo bendición está en plenitud de vida. Todo lo que está bajo maldición está seco y muerto. La bendición no podrá venir a nuestra vida si no erradicamos la maldición, las raíces de maldición. Pero bueno, tengo una buena noticia: la bendición triunfa sobre la maldición. La bendición destruye la maldición. Veamos por favor en Proverbios 26:2. Dice que la bendición y la maldición siempre vienen a nuestra vida por una causa o por ciertas causas. Y nos los dice Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que hay ciertas causas que detonan maldición. Ahora, la Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy citando Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y agrega, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, quiere decir que tu posición en Cristo, tu vida en Cristo, tu fundamento en Cristo, te libera de toda condenación. Ahora, la palabra condenación en el griego es catácrima. Catácrima es una palabra griega, condenación, que significa tormento, castigo, maldición, culpa, condena. Es como una sentencia adversa. Ese es el sentido que nos da la palabra condenación. Ahora, qué bendición que en Cristo estamos fuera de tormento, fuera de castigo, fuera de maldición, fuera de condenación, fuera de culpa. Estamos libres de cualquier sentencia adversa. Dice, para aquellos que están dígalo fuerte, en Cristo. Si tu vida está en Cristo, fundada en Cristo, y tu naturaleza está fundada en Cristo y estás disfrutando la vida de Dios, dice que estás libre de condenación. Pero cabe pensar que puede venir alguna condenación o alguna maldición activada para aquellos que han abandonado esa vida en el Espíritu y han decaído o han rebajado su vida a vivir en la carne. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y es condicionado y dice, los que andan conforme a la carne, los que andan conforme a la carne están propensos a caer o decaer a una vida ya no plena, sino puede activarse alguna maldición. Los que están en Cristo y los que están en la carne. Dice, los que están conformados a la carne y los que están conformados en el Espíritu. Es decir, los que han hecho un fundamento en Cristo o los que han formado su vida en la carne. Y dice que se activa dos leyes. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, la Biblia entonces nos dice que la naturaleza humana opera en unos la vida espiritual, en otros la muerte espiritual, en unos opera la bendición y en otros opera la maldición. Ambos son estados espirituales en la vida humana. Ahora, nuestro estado espiritual determina la bendición o la maldición en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Ahora, la bendición es sustentada por medio de una condición pura espiritual. La bendición es sustentada en tu vida. No solamente la recibes en Cristo, pero ahora tiene que ser sustentada llevando una vida espiritual y llevando una vida en pureza. Pero la Biblia nos hace conscientes que hay un riesgo de descuidar nuestra vida espiritual y permitir raíces de maldición activadas en nuestra vida por haber caído a una vida en la carne. Ahora, es cierto que hay quienes desean con todo su corazón tener bendición, pero es necesario secar raíces de maldición que puedan estar activas en nuestra vida por un descuido espiritual. El apóstol Pablo nos enseña 3 principios fundamentales sobre las raíces espirituales en nuestra vida. ¿Qué raíz espiritual tienes en tu vida? De hecho, el apóstol Pablo nos los dice. Y vamos a Romanos 11:16. Romanos 11:16 nos hace conscientes de algo. El apóstol Pablo nos habla ahí 3 principios fundamentales sobre las raíces espirituales. Dice, si la raíz espiritual es santa,
Si el fundamento interno, si la raíz espiritual es santa, entonces las acciones, las actitudes, los pensamientos son santas. Y Él nos los dice de esta manera: si el fundamento es santo, si las raíces son santas, entonces las ramas serán santas. Y nos está refiriendo a una vida interior, una raíz espiritual plantada dentro de nosotros, para que entonces lo que salga de esa raíz, la manifestación de esa raíz, que serían las acciones, las conductas o los pensamientos referidos en ramas, dice entonces serán santas. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, ¿qué dice? También lo son las ramas. Y bueno, si tú en las ramas externas, en las ramas que se manifiestan en ti, en esa vida externa, en esas acciones, esas actitudes, esos pensamientos, de hecho son gobernados por una raíz. Es decir, lo externo está gobernado por la raíz espiritual imperante en la naturaleza humana. Y dice: si las raíces son santas, entonces toda la vida es santa, y todas las expresiones externas son santas, y todas las conductas observables son santas, y las acciones serán santas, y las actitudes serán santas, y los pensamientos serán santos. ¿Por qué? Porque el hombre está gobernado por las raíces espirituales que ha permitido en su vida. Segundo principio, dice que hemos sido hechos participantes de la raíz y de la savia que es Jesucristo. Ese es el estado en el que debemos vivir. Romanos 11:17. Ha sido hecho participante de la raíz y está corriendo en ti la vida de Cristo, la savia en todas tus ramas. Y si Cristo está en el centro de tu corazón como una raíz, entonces la manifestación externa será que tu vida se parece a Jesucristo, porque Cristo está en la raíz. Y el tercer principio nos dice que la raíz espiritual de Dios en nuestra vida nos sustenta todos los días. Quiere decir que está fluyendo la vida de Dios al grado que esa vida de Dios internamente te da fortaleza, te da vida, y está ministrando la vida de Dios dentro de ti al grado que tienes gozo, que tienes amor, que tienes paz, y empiezas a generar una vida poderosa porque tu raíz es Dios. Y dice aquí el versículo 18 que la raíz de Dios en nosotros sustenta nuestra vida, y dice: no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz es capaz de sustentarte en bendición toda tu vida. Toda tu vida. Ahora vamos viendo, Jesucristo habló de unos principios tremendos acerca de secar raíces que puedan estar estorbando en tu vida, raíces de maldición. En Marcos 11, del 11 al 26, encontramos un hecho de Jesús muy significativo. Jesús está a punto de darles una enseñanza tremenda a los discípulos, y como ilustración tiene que secar una higuera. Bueno, esta enseñanza que Jesús grabó en la mente de ellos le costó la vida a una higuera, pero bueno, valió la pena. Dice Marcos 11:26: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya no anochecía, se fue a Betania con los 12. Versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue para ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas,
pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bien, Jesucristo declaró algo sobre esa higuera. Y las palabras de Jesús tuvieron un efecto en toda la vida de esa higuera. Y veamos, dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Dice, y esto lo oyeron sus discípulos. ¿Qué dice el versículo 20? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Es decir, horas antes estaba verde, plena, llena de hojas. Horas después de recibir esa declaración, dice que estaba seca. Ahora, alguien curioso dijo: bueno, ¿se habrá secado también la raíz? Y tuvieron que rascar para saber si la raíz estaba seca, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza era que, pues bueno, la raíz todavía tiene vida y a lo mejor pues se le caen las hojas y vuelven a retoñar, pero estaba seca. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Muerta la raíz, muerto el árbol. ¿No es cierto? Veamos versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí es donde viene la enseñanza. Respondió Jesús y les dijo: tengan fe en Dios, porque les digo la verdad, o de cierto les digo, cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyera que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. ¿Y qué? ¿No te parece eso glorioso? Dice: y orando, o cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Ahora Jesucristo está enseñándoles cómo pueden llegar hasta la raíz de los problemas, cómo pueden llegar hasta la raíz de las maldiciones y destruirlas. Jesucristo está enseñando principios espirituales a sus discípulos sobre este asunto sobrenatural de la higuera que se secó desde la raíz. Ahora, si podemos ser conscientes de algo, un árbol no se seca en horas, no se seca de un día para otro. Un árbol si se va a morir o se va a secar, es algo progresivo. Pero esto es algo sobrenatural. Y Jesucristo está dejando una enseñanza poderosa en la mente de sus discípulos que tendrían que aplicar posteriormente. Pero les está enseñando cómo opera la fe de manera sorprendente, secando raíces de maldición. Ahora, si nosotros tomamos este principio como un fundamento de fe, ¿podemos también secar raíces de maldición? Esa es la enseñanza que el Señor les está dando a sus discípulos. Pedro y los discípulos se admiraron de que la higuera se había secado desde la raíz. Ahora, la lección positiva que se puede extraer de este principio de secar la higuera desde la raíz
es el poder de la fe, de la oración y del perdón. Es decir, tenemos que alinear nuestra vida como Jesucristo nos lo está diciendo. Dice, ustedes pueden operar en el poder de la fe, en el poder de la oración y en el poder que tiene el perdonar las ofensas de los demás. Jesucristo está tocando tres principios muy importantes. Ahora está hablando de montes. Dice, si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, será hecho. ¿Qué representa un monte? Un problema, símbolo de un obstáculo, de un impedimento, de un problema posiblemente mayor que tú, que te supera. Pero te está dando tres elementos poderosos: la fe, la oración y el perdón. Y estas se vuelven las llaves que liberan los recursos del cielo para enfrentar cualquier situación adversa. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos está dando tres claves aquí. Ahora, son el medio para desarrollar autoridad y poder de Dios en la esfera espiritual a fin de afectar las cosas en la esfera natural. Es lo que el Señor está diciendo, es lo que el Señor está enseñándoles. Cosas que no se pueden hacer por medio ordinario, el Señor nos está poniendo al alcance el poder de Dios para hacer cosas extraordinarias. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 10:11? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el 9, pero si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, entonces serás salvo. Y agrega algo y dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, dice el versículo 11. Ahora, si podemos tomar y conjuntar todas estas cosas, entonces tenemos a nuestro alcance un poder sobrenatural para afectar las adversidades y los problemas que te pueden estar aplastando, los montes en tu vida. Y el asunto es, qué importante es empezar a tomar estos principios y secar raíces de maldición que pueden ser un estorbo, un monte en tu vida. Y algo que nos está diciendo el Señor, que la fe y la oración pueden ser tremendamente debilitadas por cuestión de no perdonar a alguien. Y creo que tenemos que empezar a secar ciertas raíces en nuestra vida. Y una de las raíces que vamos a secar es la amargura que produce ira, enojo, dolor, resentimientos contra los demás. Son terribles efectos que pueden estar produciéndose en tu vida al grado que te están maldiciendo, al grado que te están debilitando en tu vida espiritual. Y Jesucristo fue muy preciso en todo esto. Qué importante es que sequemos toda raíz de amargura que se pueda estar produciendo dentro de nosotros. Nos hemos dado cuenta que a veces con toda facilidad rompemos y destruimos relaciones y nos ofendemos unos a otros con tanta ligereza sin estar consciente de los efectos destructivos que esto hace. Hebreos 12:15 nos hace conscientes
de cómo pueden estar brotando algunas raíces de maldición en nosotros o esas raíces de amargura. Y son gente que hemos sido participantes de la gracia de Dios. Son personas que en un descuido espiritual permiten que broten algún resentimiento, algo contra alguien, y ofendemos y rompemos relaciones y creemos que podemos seguir siendo los mismos y que podemos tener victoria espiritual, y no es así. Dice que estamos hablando de Hebreos 12:15, que al brotar alguna raíz de amargura, dice, esta les estorbe, es un estorbo en nuestra vida. Y agrega, dice que no vaya a ser que algunos dejen de alcanzar la gracia, que pudiendo estar en la gracia, en un descuido puedes permitir que esa raíz de amargura fluya o brote, dice, y entonces deje de alcanzar la gracia. Y qué terrible es dejar de alcanzar la gracia, porque estamos poniendo en riesgo muchas cosas espirituales y aún nuestra propia vida y aún nuestra propia eternidad. Y Jesucristo nos hizo conscientes que si no le perdonamos a los hombres sus pecados, sus ofensas, entonces Dios no perdonará tus pecados. Ahora, quisiera que nos pusieran en las pantallas Romanos 3:14. Y son personas, nos está describiendo un tipo de personas que están cargadas de raíces de amargura, resentimientos contra alguien, falta de perdón hacia alguien. Y dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Dice, su boca está llena de maldición y ¿de qué? De amargura. Si podemos pasar a Efesios 4:31, dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Alguien tiene problemas con su carácter? No, yo no les dije que levantaran la mano, por favor. Pero ¿qué sucede? Hay veces que ciertos eventos que están a nuestro alrededor no ameritan tanta ira, pero generamos tanta ira y tanto enojo. Ira y enojo, al grado que perdemos nuestra comunión con Dios y perdemos nuestra comunión con los demás. Y eso es terrible, y esto nos estorba. Qué importante es deshacernos de ese terrible enemigo que se puede levantar como una maldición en tu vida, que te puede robar la gracia, la vida espiritual, y te puede estar afectando y atando. Y bueno, ¿para qué esperarnos hasta que se termine el mensaje para destruir todo esto, no? ¿Por qué no lo empezamos por destruir en este momento? Vamos a hacerlo. ¿Cuántos creen que en este momento se pueden secar raíces de maldición, de ira, de amargura? Raíces de amargura. De hecho, no podemos permitir ni un instante más estar en ese estado espiritual, porque ese es un estado espiritual de riesgo, y se pueden generar maldiciones que te están robando fuerza espiritual. Es imperante que se sequen toda raíz de amargura, y puede ser en los más allegados. Se puede estar dando esto en la familia, que las relaciones familiares estén heridas, deterioradas, tanto matrimoniales, entre padres e hijos. Qué terrible que con toda ligereza nos ofendemos, nos herimos, nos llenamos de amargura, y esto está produciendo dolor y control del diablo. Terrible.
Ministramos a una mujer hace poco, muy ofendida por su marido, y pues obviamente el marido andaba con otras personas y andaba en alcoholismo y andaba en ciertas cosas, y pues la vida que le daba a ella era terrible. Y el asunto es que ella estaba envuelta en una prisión satánica de amargura, produciendo raíces de amargura terrible. Entonces la llevamos a que ella liberara esas raíces y lograra perdonar a su esposo, y que el testimonio de ella le ayudara al esposo a cambiar. Ella decidió no perdonarle. Ella se retiró de Dios, se retiró de la congregación, y es terrible porque ella empezó a desatar en su vida las mismas conductas que el esposo, porque estaba atada. ¿Y sabes lo que empezó a pasar? Bueno, ella empezó a andar con otras personas, y entre el ambiente y lo demás cayó en alcoholismo, y exactamente las mismas conductas del esposo. Ella estaba atrapada en esas mismas, porque estaba atrapada en una raíz de amargura contra su esposo, y entonces la maldición se le reportó a ella. Terrible, ¿no es cierto? ¿Para qué queremos estar metidos en ese tipo de maldiciones? En este momento vamos a orar, y Dios va a secar raíces de amargura en tu corazón y en tu vida. Y cuando tú puedas, vas a irte a reconciliar con los que tú sabes que debes irte a reconciliar. Vamos a secar esas raíces. Cierra tus ojos, por favor. En este momento, tú sabes en tu corazón la condición que se puede estar generando de raíces de amargura. Y en este momento el Señor quiere secar esas raíces. Si la raíz no se seca, la raíz estará sustentando la amargura. Por lo tanto, tenemos que secar esa raíz. Vamos a orar. Padre, en este momento venimos delante de ti, porque tú conoces la condición de mi corazón, Señor. Y en este momento tú sabes cuánta amargura se está produciendo en mi vida, y Señor, cuánto dolor hay acumulado, cuánta ira hay acumulada. Y en este momento, Señor, vamos a esa raíz y la secamos. Empieza a secar esa raíz en el nombre de Jesús. Queda seca en el nombre de Cristo. Soy libre de esa amargura. Y en este momento el Señor me ayuda en su poder a poder perdonar a aquellos que me ofendieron o que yo ofendí. Y decido perdonarles. Por favor, el Espíritu Santo está haciendo una obra gloriosa. Y en este momento el Espíritu Santo está enfrentándote a esto. Y en este momento es necesario que tú ejerzas perdón sobre aquellos que te ofendieron o que tú ofendiste, y tienes que ir a pedir perdón, porque el perdón es en sí la medicina contra la amargura. No solamente tienes que perdonar a la persona que ofendió, sino el evento que se detonó en tu vida. Perdono a la persona y perdono el evento en este momento. Si tú lo estás haciendo, el Espíritu Santo está haciendo una obra preciosa en tu vida, y se están secando raíces de amargura en tu corazón. Si tú estás siendo victorioso en esto, dale gracias a Dios. Glorifícale en este momento y dale gracias, porque en este momento se han secado raíces de amargura en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Número 2. El Señor secó raíces de enfermedad
en mucha gente, pero hay un caso en la Biblia de una mujer enferma por 12 años y dice que esta mujer tenía flujo de sangre. 12 años. Y cuando dice que Cristo o que esta mujer se acerca a Cristo y que recibe un impacto del poder de Cristo, dice que se seca la raíz de su problema. Y es la misma palabra que se usa en la higuera se secó, es la misma palabra para secar enfermedades. Y en este momento vamos a secar raíces de enfermedad que pueden estar golpeando no solamente tu vida, sino que esto está viniendo de generación en generación. Enfermedades que pueden estar golpeando la línea genealógica. Dice Marcos 5:25. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba como peor. 27 nos dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Se secó. Quiere decir que la fe de esta mujer, la declaración de esta mujer, la posición espiritual de esta mujer produjo un efecto poderoso en su cuerpo, y dice enseguida la fuente de su sangre se secó. Dice que sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella estaba viviendo en un azote. Quiere decir que pudo haberse generado puertas abiertas en donde el diablo puso una enfermedad o un azote. Ese es el sentido que nos está hablando. Esta mujer dice que tenía 12 años con ese problema. Seguramente algún trastorno, algún cáncer, alguna situación que estaba generándole un sangrado constante. Dice que ella obviamente estaba en una desesperación por buscar una respuesta. ¿Cómo estaba médicamente? Cuando un médico te dice ya no tienes cura, ya no tienes remedio, ¿cómo se le llama eso? Esta mujer estaba desahuciada. Ahora, según la ley, esta mujer, por ese flujo, tenía que apartarse porque podía contaminar a los demás y se le consideraba una mujer inmunda. Cualquiera que la tocara o cualquier mueble en donde ella se sentara o tocara quedaba inmundo. El asunto es cómo estaba familiarmente y cómo estaba rota esa relación familiar, que tenían que apartarla por ser una mujer inmunda. Así es que familiarmente las relaciones familiares estaban también en bancarrota. ¿Y cómo estaba su economía? Dice que había gastado todo en médicos. Así es que colapsado todo. Y cuando oye hablar de Jesús, ella va creando una plataforma de fe. Ella empieza a decir: si tan solo toco el manto de Jesús, yo voy a quedar sana. Dice que esto lo confesaba y lo decía. No solamente había hecho un fundamento de fe, sino ya había hecho una declaración, ya había hecho su oración, ya había formado su fundamento. Dice: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida dice que cuando logra hacer lo que se propone, entonces
la sangre, la fuente de la sangre se secó. Quiere decir que llegó hasta la raíz del problema y esa raíz se secó y la maldición de la enfermedad dejó de tener efectos en su cuerpo. Ahora, ¿has visto cómo enfermedades pueden estar golpeando generacionalmente a las familias? Terribles cosas, ¿verdad? Puede ser, el abuelo tuvo cáncer, el papá tiene cáncer, los hijos amenazan de cáncer, la diabetes le pegó al bisabuelo, le pegó al abuelo y ahora el papá y ahora el hijo. Y bueno, cuando tú vas al médico lo primero que te pregunta, y bueno, dígame de las enfermedades que sus antepasados tuvieron porque usted está propenso, porque se sabe que biológicamente puede generarse una maldición y estar afectando. Alguien se tiene que levantar a secar raíces de enfermedad generacionales. Y lo vamos a hacer en este momento. Vamos a secar esas raíces en el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo? Y sus hijos van a quedar libres de todo este azote. Y no va a permitir usted que le pase a la siguiente generación. Pero alguien se tiene que levantar, romper y secar raíces de maldición, de enfermedad. Bueno, hay una raíz terrible. Esta nos los declara Romanos 1:29, que son raíces terribles. Y creo que tenemos que secar toda raíz de perversión sexual. Es impresionante cómo se ha metido esta maldición y está en un dominio sobre la raza humana. Y aún propensos, cuando nosotros nos descuidamos, puede venir esa perversión a destruirnos. Romanos 1:29 está hablando de un sector de gente, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad. Y dice Romanos 1:21, por favor, si nos los pueden poner, Romanos 1:21 ahí en las pantallas. Dice que son personas que descuidaron su vida espiritual. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por favor, si puede permanecer este versículo en las pantallas. Dice que son personas que tuvieron un conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Que posiblemente estaban en un tiempo de gloria en su vida, un tiempo en el espíritu de victoria. Dice que habiendo conocido a Dios, dice que entonces descuidan su vida espiritual y no están viviendo a la altura de una vida consagrada. Dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y terrible, su necio corazón fue entenebrecido. Y la palabra entenebrecido significa, en el original, en el griego, significa un lugar de acceso demoníaco donde puede poner su gobierno. El diablo se le permite poner su gobierno o instaurar ahí un gobierno que está en dominio de la persona. Eso es entenebrecido. Ahora, todo tipo de adulterio, fornicación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, tienen su raíz en este descuido. Ahora, Romanos 1:27 nos los dice: de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo toda hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. En sí mismo ya venía la condenación y el castigo y la maldición. Activaron maldiciones. ¿Qué significa? Que nuestra vida tiene que ser libre de toda esta raíz de perversión, maldición, perversión, que en sí
Es impresionante ver cómo está creciendo esta influencia y este mal, tanto socialmente como en las filas cristianas. Es impresionante, y alguien lo tiene que secar, y ese eres tú. Y tenemos que secar todo eso. Uy, terrible, ¿verdad? El abuelo, 3 mujeres. El papá le ganó 5 mujeres. Y el hijo ya se está sobando las manos, ¿verdad? Porque esas son iniquidades que están afectando generacionalmente. Y creo que ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos alcancen esas maldiciones, ¿no es cierto? Pero alguien las tiene que secar. Vamos secándolas. ¿Está dispuesto? Es impresionante ver cómo raíces de maldición están activas, y creo que en nuestro país están activas maldiciones de idolatría y de hechicería, de ocultismo. Toda esa raíz se tiene que secar, y en el nombre de Jesús es importante que tú logres ver si en tu casa, en tus genealogías, en tus antepasados hay tendencias sobre la idolatría y de brujería, y toda forma de hechicería y ocultismo se tiene que secar, porque esto no pasará a tus hijos. Eso lo puedes detener tú en el nombre de Jesús. Tú renunciaste a un espíritu de idolatría, de brujería, de hechicería. Pero qué increíble es ver cómo está hoy activadas ciertas maldiciones de adoración a la muerte, de situaciones tan terribles que son parte de nuestra realidad, y a veces estamos tan inocentes ante todo eso. Pero alguien se tiene que parar a destruir todo esto. En Hechos de los Apóstoles 19:17 nos habla, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Y dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero todo eso se quemó, se destruyó. ¿Te das cuenta que eso lo paró Dios, al grado que esto ya no siguió generacionalmente? Las familias cambiaron, y bueno, esa localidad quedó libre de todo eso. Dios quiere sacar todas esas raíces, y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Hay una raíz que está golpeando terriblemente, y es adicciones. Es increíble ver que aún dentro de nuestras familias cristianas tenemos casos en casa y en la familia de problemas de adicción. Levante su mano si alguien tiene algún familiar que está atrapado en esto. Levante su mano. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Miren, Efesios 5:17 nos dice algo. Dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dice el 18, Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí la palabra clave es disolución. Disolución. ¿Qué significa la palabra disolución? Es relajación de la voluntad que debería ser resistencia contra espíritus de alcoholismo y de droga. Quiere decir un descuido espiritual en donde la voluntad humana empieza a estar bajo los efectos, el control, el dominio del mismo poder del diablo a través del alcoholismo y de la droga. Ahora, puede haber personas de aquí que tengan ese problema, que están en disolución en su vida, permitiendo que esto empiece a entrar, como dice Proverbios, que puede estar entrando como una serpiente o como un demonio y empezar a tener dominio, porque eso es un asunto espiritual.
¿Se acuerdan que el libro de los Hechos, cuando reciben el Espíritu Santo, la gente cree que está llena de mosto, llena de vino? Y dicen, no, están llenos del Espíritu Santo. Y el asunto es que ambos pueden generar un espíritu entrando, el Espíritu de Dios, pero la droga puede estar siendo una puerta abierta para que el espíritu satánico tome dominio de la voluntad humana. Y eso no le pasará a nuestros hijos. Y eso lo tenemos que secar en nosotros. Y eso lo tenemos que secar, porque esa maldición no pasará a nuestras generaciones. Bien, la última raíz que vamos a secar es la raíz de la pobreza. Qué terrible es ver cómo esta raíz de maldición está secando la economía de muchas personas, y quisieran prosperar y no pueden prosperar. La Biblia nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade riquezas con ellas. La bendición enriquece, dice la Biblia. ¿Cuánto lo creen? Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. El Salmo 37:25, Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esto, en el nombre de Jesús, lo establecemos para tu vida, para tu familia, para esta congregación. Y tú puedes decir, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi descendencia, tu descendencia, nuestra descendencia no va a mendigar pan, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ahora, el Salmo 113 versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de muladar. Dice el versículo 8, para hacerlo sentar con los príncipes o con los principales de su pueblo. Quiere decir, esa condición Dios está dispuesto a destruirla. Levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Y eso lo confesamos y lo declaramos en nuestra vida y en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Qué bendición que podemos secar todo ese tipo de raíces. Qué bendición que podemos ser libres. Qué bendición que el Señor nos enseñó este principio de secar maldiciones desde la raíz. Gracias, Señor.